Jóvenes desde muy temprana edad están aprendiendo de Dios, están siendo formados. Y yo sé, como lo dije ahora, no lo puedo callar y lo tengo que soltar. Dios está preparando en esta casa pastores, evangelistas y profetas para su gloria y para su honra. Amén. Dele palmas al Señor. Y pues bendecimos a los que nos ven en las redes sociales. Joseph, te bendecimos. A la iglesia en África, en Ghana, les mandamos un fuerte abrazo. Y a los que nos ven en las redes sociales también, gracias por permitirnos entrar en sus corazones. Y es para mí y para la iglesia de Gracia de Avivamiento un placer, una honra que el pastor Israel Lavín esté acompañándonos hoy y que trae una palabra dirigida por el Espíritu Santo para su pueblo. ¿Por qué no le dan palmas al Señor? Pastor. Gloria a Dios, qué bendición estar en la casa del Señor, qué alegría poder verles, conocerles. El apóstol Pablo dijo una ocasión, ya había oído de ustedes cuando se refería a la iglesia de Tesalónica, y dijo, porque su fe se extiende por todas partes. Y puedo decir en esta hora, en el nombre del Señor, que somos una iglesia que va en crecimiento, va en aumento, porque la gloria de Dios está en este lugar. Estamos muy bendecidos por ello. Qué bendición. La hermana Julie es alumna mía del Instituto Global de Teología. Tengo el privilegio de servirle ya prácticamente un año casi, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos trabajando bueno, yo soy originario de Yucatán. Tengo toda mi vida en Tijuana, prácticamente desarrollada desde pequeño, pero Dios nos trajo a mi esposa y a mi niño a Sinaloa hace ya prácticamente 2 años, y nos trajo con un propósito: traer la educación, hacer discípulos, preparar a los obreros, y Dios nos ha respaldado de una manera que nos hemos sorprendido de la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas y el respaldo. Y yo creo que el estar aquí en este lugar no lo considero una casualidad, sino una causalidad, porque tiene una causa, y lo vamos a ver próximamente. Lo digo en el nombre del Señor, lo vamos a ver. Amén, lo vamos a ver. Así que no puedo hablar más porque hay algo que voy a decir después a los pastores, pero lo que sí es que quiero decirles a ustedes que somos una iglesia en el que se siente la presencia de Dios. Desde la calle, cuando saludaba a la jovencita, le decía a los pastores, ya sentía algo muy bonito. Cuando entro, su saludo, su cordialidad, el ambiente es algo muy especial. Así que quiero en esta hora traer un mensaje, y me gustaría que abran sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Le he titulado a este mensaje: debemos manifestar la gloria de Dios. Y creo que no hay mejor tema comenzando un año, cuando se habla de un desafío, cuando se habla de un llamado a la iglesia, en el ser portadores de la gloria, pero también el que nosotros podamos manifestar su gloria donde quiera que estemos. Y de eso se trata el mensaje en esta hora. Quiero el día de hoy, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, la palabra de Dios dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hasta ahí. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en silencio y en quietud. Tu palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy. Por eso en esta hora, en reverencia, queremos estar dispuestos a escuchar tu palabra, a que tu Santo Espíritu, Señor,
como un silbo apacible y delicado, pueda, mi Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón estar taladrando por medio de esta palabra, para que tu pueblo pueda recibirla y sobre todo pueda levantarse para obedecerla. Por eso en esta hora, Señor, tu palabra es viva y es eficaz, tu palabra es bendita y es poderosa. Por eso hoy no quiero que sea de mis labios, de mi voz, sino que sea a través de mis labios y mi voz, tu palabra hablando. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero hablar acerca de la gloria de Dios. Realmente mucho hacemos énfasis, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y lo primero que tenemos que decir es que la gloria de Dios ahora en nosotros es Cristo habitando en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba por medio de muchas formas, pero el profeta Ageo dijo en una ocasión: la gloria postrera será mayor que la primera. Y cuando Ageo dijo esto, Ageo se refería porque en el templo de Salomón vieron fuego caer, en el tabernáculo vieron fuego caer, y Dios manifestó su gloria con diferentes proezas y señales. Pero cuando Cristo venía a Jerusalén sobre un pollino sentado y entraba, se cumplió la profecía de Ageo, porque ya no es el fuego en el que Dios se iba a manifestar, sino que sería a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No necesitamos el fuego, la gloria de Dios es Cristo, y esa gloria está en nosotros. Por eso somos portadores de la gloria de Dios. Pero tenemos un llamado, y el llamado es: si somos portadores de la gloria, debemos manifestar su gloria. Gracias. Otra vez, si somos portadores de la gloria, debemos manifestar su gloria. Y esto tiene que ver con el mensaje. Si Dios se manifiesta en su presencia en mí, yo manifestaré su gloria en otros. Y el pueblo de Israel se encontraba en una situación tremenda en ese tiempo. El reino norte, el rey Acab, se había asociado, juntado con una mujer malvada llamada Jezabel. Y esa asociación vino a traer un deterioro moral, espiritual en la vida de Israel como nación. Estaban viviendo moralmente terrible. Pero hay algo que el profeta Elías les cuestiona: ¿hasta cuándo claudicaréis? Porque el pueblo estaban viviendo una vida moralmente en decadencia, espiritualmente en decadencia, y esto estaba anunciando que el porvenir era crítico. Amados hermanos, Dios está llamando a una iglesia que en este mundo que está en decadencia y en depravación, que podamos nosotros hacer la diferencia. No estamos llamados nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, a ser influenciados por el mundo. Estamos llamados a ser influencia en el mundo. Dios nos está llamando a eso. Y el pueblo de Israel estaba viviendo en un sincretismo religioso. ¿Qué significa sincretismo? Una mezcla de creencias. Baal, Dios, y hoy el relativismo, el humanismo y tantas cosas que se empiezan a mezclar y diluyen el verdadero principio del evangelio, de la palabra de Dios. Debemos estar bien claro que como iglesia y como pueblo de Dios debemos estar firmes en la palabra para poder nosotros presentarnos en este mundo con los verdaderos valores y principios, para que nada ni nadie nos pueda mover de nuestro lugar. Elías lanza un reto, y quiero que el 2024 es para lanzar un reto.
porque Elías lanza un reto muy poderoso a los falsos profetas. Baal significa dioses o señores, es una pluralidad, Baal. De hecho, Beelzebú, que es mencionado en el Nuevo Testamento, es derivado de Baal, señor de las moscas. Hay algo interesante de Baal. Baal era un dios para los moradores de aquellos tiempos, que se le consideraba principalmente el dios de la lluvia. Pero qué irónico, porque en otro caso Elías se presentó y oró a Dios fervientemente y dijo: deténgase la lluvia, y se detuvo la lluvia. Ni siquiera Baal pudo hacer nada para que la sequía no llegara a la tierra. Esto nos habla de la clase de Dios al que servimos. Y esto nos dice que en el reto que Elías le hizo a los profetas, que eran 450, y él dice: solo yo he quedado. Amados hermanos, podríamos decir: Elías está solo y hay 450 profetas de Baal. Pero hay una frase muy interesante que me encanta y siempre la cito: Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Amados hermanos, aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo no temeré, porque Dios y yo somos mayoría. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún arma forjada prosperará contra su iglesia. Somos el pueblo de Dios. Y Elías lanza un reto poderoso y les dice: el Dios verdadero haga caer fuego. Preparen un altar. Yo voy a preparar también un altar. Invoquen a sus dioses. Yo voy a invocar al mío. Y el Dios que haga caer fuego, ese será el Dios único y verdadero. ¿Qué desafío de un hombre que está solo en medio de la decadencia, de la idolatría, del sincretismo, de profetas falsos, declarando: mi Dios se va a dar a conocer en este lugar y en este tiempo. Decláralo para hoy 2024. Mi Dios se hará conocer en este tiempo, en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en todo. Dios hará conocer. Y cuando Elías habla del fuego, esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo, porque inclusive cuando nosotros nos vamos a la Biblia, en el libro de Segunda de Crónicas 7:1, dice la palabra que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Dios llenó esa casa. Ya había ocurrido antes. Luego nos vamos a otro texto, y está en Primera de Crónicas 21:26, donde David, dice la palabra: y David edificó un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Salomón, David, aún también en Levítico capítulo 9:24 dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus... Entonces, ¿qué está haciendo Elías? ¿Está haciendo algo? ¿Está haciendo y diciendo algo nuevo? No. Elías ya sabía quién era su Dios. El nombre de Elías en hebreo significa aquel cuyo Dios es Jehová. Es lo que significa Elías en hebreo. Y Elías, cuando dice: preparen un altar, yo voy a preparar el mío, el Dios verdadero hará caer, Elías no se está basando en algo nuevo. Elías ya sabe que Salomón una vez hizo un altar y cayó fuego del cielo, que David hizo un altar y cayó fuego del cielo, que los sacerdotes de Levítico hicieron un altar y cayó fuego del cielo. Lo que estás haciendo Elías es lo que Dios ha revelado: su fuego, su presencia. Amados hermanos, lo que yo te estoy hablando el día de hoy no es nada nuevo. Es lo que tus padres lo han hecho.
de la fe. Es lo que los antepasados lo han hecho. Dios siempre se ha manifestado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. David lo hizo, cayó fuego. Salomón lo hizo, cayó fuego. Ahora está Elías haciéndolo. ¿Y qué creen que va a pasar? Va a caer fuego, porque es el mismo Dios de Elías, el Dios de Salomón y el Dios de David. 2024 va a caer fuego, porque es el mismo Dios que está en nuestras vidas. Amados hermanos, ¿cuál es el primer paso para manifestar la gloria de Dios? Primer paso, verso 30. Vámonos al verso 30. Estamos en el pasaje del texto de base, Primera de Reyes 18, versículo 30. Versículo 30. ¿Lo tienen ahí en la pantalla? ¿Lo pueden leer todos juntos, por favor? El verso 30. Primer paso para manifestar la gloria de Dios, escúchalo bien: debes arreglar el altar de Dios arruinado. No puedes manifestar su gloria cuando el altar está en ruinas. El altar es el lugar donde se realiza una ofrenda a Dios. Y la mayor ofrenda que se realiza en un altar es entregar tu corazón todos los días. El salmista dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame. ¿Dónde le entregas a Dios tu corazón? En el altar. El altar para nosotros hoy no es físico, material, es espiritual. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1: así que os ruego por las misericordias de Dios, o sea, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, a la luz de la obra redentora que Dios ha hecho, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. La palabra racional significa del griego logiquem, lógico. O sea, en otras palabras está diciendo que es el culto lógico. ¿Cuál es el culto lógico a la luz de la obra de Dios hecha en nuestras vidas? Que te presentes todos los días como un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo lógico. Eso es lo razonable, porque la obra de Cristo ha sido eterna y maravillosa. Preséntate delante de Dios todos los días. Lo ilógico es que solo te presentes en el altar de vez en cuando, esporádicamente, cuando ya estás prácticamente afectado por el pecado, que de repente uno venga y: Señor, ten piedad, ten misericordia. Presentarse al altar significa prevenir, además de dedicarse. Porque el presentarse al altar todos los días es: Señor, esto es mi carne, mis malos deseos, mis malos pensamientos, las tentaciones que hoy tuve, las pruebas. Señor, fallé hoy, Señor, pero aquí estoy presentándome al altar. Amados hermanos, si no está el altar levantado, no puedes manifestar la gloria de Dios. Y Elías reunió a todo el pueblo, y ante todo el pueblo lo que hizo frente a ellos es: miren, el altar de Jehová está en ruinas. Lo voy a levantar frente a ustedes, porque han claudicado en sus pensamientos si Jehová es Dios o Baal es Dios. Pero hoy les demuestro que el único Dios vivo y verdadero, para que se manifieste, debe levantarse el altar que estaba olvidado y en ruinas. Y Elías levantó el altar. Elías levantó el altar. ¿Sabes qué significa altar en una sola palabra? Significa muerte. Porque en el altar no hay otra cosa más significativa ante los ojos de Dios que la muerte de la ofrenda. El altar huele a muerte, porque aquí muere la carne, mueren los deseos, para que la gloria de Dios comience a manifestarse.
Amados hermanos, si queremos manifestar la gloria de Dios a los hombres, lo primero que hay que hacer, de nuevo lo repito, es arreglar nuestro altar arruinado. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? Lees su palabra, escuchas su palabra, oras, ayunas, asistes regularmente a la iglesia, te involucras. Todo eso tiene que ver con la vida del altar. El altar principalmente comienza en la casa. Y el altar familiar no es otro asunto que concederle a Dios el primer lugar. Si el altar está erigido, si el altar está levantado, es porque Dios es primer lugar en mi casa. Es porque Dios es primer lugar en mi vida. Esa es la respuesta. Pero si el altar está en ruinas, es porque sencillamente Dios no es primer lugar. Hay algo que ocupa el lugar de Dios, y en tu corazón no está entronado el Señor. En tu corazón está entronado tus deseos, tus metas, tus planes, tus proyectos, pero estás lejos de la voluntad de Dios. Pero Dios hoy te llama y te dice: ¿quieres que el 2024 sea mejor? Levanta el altar. Levanta el altar, levanta el altar. Yo quiero ser primero en tu vida. Quiero ser primero en tu vida. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Así es. Comes y no te sacias. Ganas bien y todo se va a saco roto. Te abrigas y no te calientas, porque Dios no es primero. Por cuanto se han rehusado a que yo sea el Señor de sus corazones, las cosas no van a funcionar. La palabra de Dios es un llamado a reconsiderar algo que hemos olvidado. La palabra de Dios es un llamado a reivindicarnos de nuevo, a hacer las cosas que hacíamos antes y que hemos dejado. A veces caemos en el problema que amamos más el ministerio que al Señor del ministerio. A veces tenemos un problema, amamos más sus bendiciones que al que nos bendice. Y la razón es porque en el altar no está tu corazón. Y el altar está telarañas, está de cabeza. Levanta el altar. Y Elías eso está haciendo. Verso 31 y 32. Verso 31 y 32. Vamos con el segundo punto. Verso 31 y verso 32. La palabra de Dios dice: y tomando Elías, ¿qué cosa? 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí. Quiero que vean algo. El primer paso para manifestar la gloria de Dios, ¿cuál es? Dijimos: levantar el altar, arreglar el altar que estaba en ruinas. Primer paso. Pero el segundo paso, verso 31 y parte del 32, es edificar sobre la autoridad de Dios. Edificar sobre la autoridad de Dios. El verso 31, fíjese de nuevo como dice el verso 31. Cuando llegamos ahí, vemos que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus. 12 piedras, una por cada tribu. Las piedras, ¿qué simbolizan? Si nos vamos a la simbología, las piedras simbolizan solidez,
firmeza y estabilidad. Tres cosas: solidez, firmeza, estabilidad. Ah, pero ¿cuántas piedras son? 12. Si nos vamos a la numerología bíblica, significa el 12 en la numerología bíblica gobierno y autoridad. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 piedras del sacerdote, del turí, en su pectoral, perdón. 12 es gobierno y autoridad. Entonces, el altar de nuestra vida, ¿qué significa esto? Piedras y el número 12. Elías levanta el altar, pero Elías está tomando 12 piedras. ¿Qué significa? Que el altar de nuestra vida, escúchalo bien, debe estar fundamentado no en nuestra habilidad y poder, sino en la autoridad de Dios. Porque Elías dice: en el nombre de Jehová hizo el establecimiento de estas piedras en el altar, de estas 12 piedras. Amados hermanos, ¿qué significa esto? Es la clave para el éxito: hacer todo en el nombre del Señor. Hacer todo en el nombre del Señor. Levanto un altar, pero ese altar está sólido, está firme y está estable por la palabra y por el nombre de Dios que yo lo estoy haciendo. Amados hermanos, necesitamos la palabra para que nos dé firmeza, solidez y estabilidad. Necesitamos nosotros vivir sujetos a su palabra, depender de Él. ¿Por qué oras todos los días? Oras para que Dios obre un milagro, para que Dios sane, para que Dios te saque del aprieto, para que Dios te libere de la circunstancia. Ahí te va. La oración en la Biblia nos es enseñada que tiene un propósito, la oración. Y la oración en la Biblia nos revela que tiene un propósito, y es depender de Dios. Cuando yo hablo con Dios, aprendo a depender de Él. Porque si yo no dependo de Dios y yo solo oro, ayúdame, y estoy con el síndrome de la oveja, ¿no? Con el ayúdame, guíame, sáname, fortaléceme, libérame, atiéndeme, ay, levántame, y agrégale el Pero cuando yo dependo, la circunstancia que yo esté viviendo es para: Señor, yo te alabo y espero en ti, porque lo que yo estoy padeciendo lo voy a soportar por tu fuerza, confiado en tu promesa, que esto es temporalidad y que saldré adelante porque dependo de ti. Por eso oro, Señor, porque a veces el problema es que Dios no te quiere sacar del problema. El problema es que tú no has entendido tu problema. Y el problema es que Dios te quiere introducir allí para que reconozcas tu problema, que no es nada más y nada menos que no dependes de Él. Él no quiere que salgas de esa situación dura que estás pasando, porque Él quiere que conozcas más de Él. Y es por eso que Dios no obra. Entonces, ¿pero qué pasa? De repente uno, es que estoy en la temporalidad de esta situación, de esta crisis. Señor, ayúdame, guíame, fortaléceme. Y de repente parece un silencio desgarrador. Es ahí cuando tenemos que actuar como Habacuc. Habacuc, después de que se quejó, se lamentó, que ya de plano, Habacuc como que agarró la onda y dijo: calladito me veo más bonito. Y en el capítulo 2 del profeta Habacuc, en el verso 1, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza firmaré el pie, y esperaré respuesta tocante a mi queja. Ya no le sigo. Verso 4 del capítulo 2. Habacuc le dijo a Jehová: el justo por su fe vivirá.
¿Qué significa vivirá? Significa prevalecer. Habacuc, vas a prevalecer. No vas a morir. No vas a padecer. No vas a quedarte ahí tirado. Lo que estás viviendo y lo que estás viendo es temporalidad. Yo soy el eterno. Por el justo, mi hijo, va a vivir, va a prevalecer de esa situación, de este desafío, de este problema, de esta crisis. Va a prevalecer. Es más, si al justo le llegase la muerte o de un ser querido, aún va a prevalecer, porque la muerte bíblicamente es sombra, o sea, es nada. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, vivir, amados hermanos, o morir, somos del Señor. Sé que vivamos, sé que muramos. Entonces, amados hermanos, oramos porque dependemos de Él. Y vamos a su palabra porque necesitamos instrucción de Él. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Pero cuando yo voy a su Biblia, a la palabra de Dios, Él habla conmigo. A veces nosotros estamos como parlantines que no nos paramos de hablar. Y esto, pero no dejamos que Dios nos hable porque nunca abrimos las escrituras. ¿Me explico? Señor, 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 Señor. Es como que tú le digas a alguien: te amo, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, te amo. Pero siempre estás habla y habla y nunca dejas que ella se exprese hacia ti. ¿Me explico? No le dedicas el tiempo para escucharla. Escúchame, pero nunca le das el tiempo para que ella te hable. Dices a Dios te amo, pero no abres su palabra. Le hablas mucho, pero no dejas que Él te hable. El altar solo se va a mantener cuando hay solidez, estabilidad en tu vida. Y lo único que va a traer solidez y estabilidad es su palabra. Por eso descansa sobre esa autoridad, tú y tu casa. Y si estás pasando por una prueba, por una circunstancia, por una situación difícil, escúchalo bien. Si el altar está levantado y hay solidez en tu vida, esa circunstancia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La oscuridad es temporal. El que está pasando por el valle de sombra de muerte está pasando, pero hasta allá a lo mucho puede decir: esto es temporal. Lo oscuro, lo tenebroso, lo frío, las fieras alrededor, pero allá voy a llegar hacia un punto donde hay una luz y al final habrá un mensaje: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El valle de sombra era temporal, la eternidad es en el cielo. Dios te está llamando a que comprendas esto. Temporalidad se llama tu problema. Temporalidad se llama tu crisis. El cielo es eterno. Y para que puedas perseverar en tu temporalidad, solo vas a poder hacerlo con un altar levantado, con un altar cimentado en su palabra solamente. Vayan conmigo al 33, verso 33. Verso 33. Verso 33 dice: preparó luego, ¿qué cosa? La leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Amados hermanos, la leña es el combustible para el altar, ¿sí o no? No puede suceder nada si no hay leña. Y eso simboliza oración, simboliza alabanza, simboliza lectura de la palabra, simboliza asistir a la iglesia, simboliza servir, involucrarse, todo lo que mantenga que el fuego de Dios esté encendido. Tienes un altar, pero eres irregular en la iglesia. Tienes un altar, pero eres irregular en la oración. Tienes un altar, pero eres irregular en la palabra. Tienes un altar, pero eres irregular en tus compromisos con Dios y la obra. Esa irregularidad hace que el fuego del altar que tú ya levantaste no se mantenga encendido, se esté extinguiendo. Esa es la razón por la cual está el hermanito Filemón. Creo que no hay nadie que se llame Filemón aquí, ¿verdad? El hermanito Filemón. Esa es la razón por la cual lo vimos muy bien hace unos meses y ahora lo vemos muy mal. Y de repente ya ni lo vamos a ver.
porque el altar solo se mantiene cuando hay combustible. Y lo que es el combustible para que el fuego siempre esté encendido es ora, lee la palabra, ayuna, congrégate, sirve, comprométete. Está siempre en todo aquello que te beneficie para que tú puedas mantener siempre ese altar encendido. Entonces, el buey en pedazos, que dice el texto, representa nuestra carne, dispuesta a ser quemada en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces no solo necesitamos hacer oración, hacer alabanza, reunirnos en la iglesia, servir, sino que también necesitamos ponernos en el altar. Pon la carne en el asador, que se queme, que se consuma, que huela quemado, no importa, pero aquí la carne se está quemando. Aleluya. Carne que no se quema, carne que se echa a perder y luego no huele agradable, apesta. ¿Y cómo está aquel cristanoide que parece todo menos cristiano? Porque su vida no huele a la fragancia de lo quemado, sino su vida huele a la pestilencia de lo que no está usado. Carne que no usas se echa a perder. La carne siempre está dispuesta para ser quemada, y en esa quema simboliza que muchos podrán ser bendecidos a través de esa carne. No solo tú, porque se limpia, se purifica uno, sino que otros vendrán a ti como alguien que adora y que es un manifestador de la gloria de Dios. Amados hermanos, pero hay más, dirían por ahí, aún hay más. Verso 34, váyanse conmigo al 34. Verso 34. Sigamos, verso 34 y verso 35. Ahí mismo, capítulo 18. Dice la palabra: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Oigan, escuchen algo. En esa época, un dato histórico: ¿sabes qué es la peor época de la nación de Israel con sequía? La peor época de sequía. Y la pregunta es: ¿quién fue el que dio tanta agua al llamado de Elías? Si la agua era vital para sobrevivir, era vital. ¿No te recuerda eso cuando Jesús estaba en el desierto y habían miles de multitudes con hambre? Y Jesús le dijo a los discípulos: dales de comer. Y ahí viene uno de ellos y le dice: Señor, son tantos, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y luego aparece un muchachito con unos cuantos panes y pececitos. Y viene: pero este muchacho trae esto nomás. ¿Y qué dice la palabra? Jesús lo tomó, mandó recostar a todos entre las hierbas, lo tomó, dio gracias y se multiplicó. La pregunta es: en medio de la hambre, alguien vino y ofreció el pan y el pez, y Dios lo multiplicó. Estamos en una época crucial para Israel. Se están muriendo de hambre. Si tú lees capítulos anteriores de este libro de Primera de Reyes, te vas a dar cuenta que están en la peor época de sequía. Si hay sequía, no hay agricultura, no hay para comer. ¿Quién trajo el agua? No lo dice el texto bíblico, pero alguien tuvo que venir como aquel muchacho. Teólogos dicen: aquel muchacho pudo haber sido un ángel, como aquel que vino pudo haber sido también un ángel, o pudo haber sido una persona que fue movida por Dios. En medio de mi necesidad, todo lo que yo tengo es para que el siervo de Dios, la obra y el poder de Dios se manifieste en virtud de mi fe. Se tuvo que traer agua, y todo esto nos habla de fe. Amados hermanos, el altar nos va a invitar siempre a actos de fe. Si el altar está levantado y está cimentado en la palabra, hay solidez, hay firmeza y hay estabilidad.
y se mantiene encendido por la oración, por la palabra, por la iglesia, por el compromiso, por el servicio, por la entrega de mi vida, de mi corazón, va a haber siempre actos de fe, porque no todo es color de rosa. Y esos actos de fe significa despréndete de aquello que a lo mejor tú piensas que sin eso no pudieras. Alguien trajo 1, 2 y 3 veces y se llenó el altar hasta la zanja alrededor. Vean el verso, vean por favor, si regresamos nosotros, vean por favor el verso 34 y 35. 34 y 35, que es la que leímos, ¿verdad? Sí, perdón. Vean por favor el agua. ¿Qué simboliza? El agua simboliza el Espíritu Santo. ¿Qué simboliza las piedras? Dijimos que simboliza firmeza, estabilidad y solidez. Amén. ¿Qué significa o qué simboliza el que Dios haya dicho en el nombre de Jehová? Todo eso es la palabra. Pero ahora estamos viendo que llena de agua hasta que rebose simboliza al Espíritu Santo. ¿Sabes? 12 piedras, 12 cántaros de agua, porque eran 12 cántaros de agua. Son 24. 24 en la numerología significa autoridad total, poder total, absoluto. Si 12 es gobierno de autoridad, 24, 2 veces más, es total poder y total autoridad. Wow, amados hermanos, Dios desea manifestar su gloria. Y vemos que se levanta un altar porque hay pecado. Se establece una solidez porque hace falta el conocimiento de Dios por su palabra. Se entrega el corazón porque hace falta mantenerlo siempre. Pero también se derrama agua. Nada pudiéramos lograr ni hacer sin el Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Y hermanos, finalmente Dios desea manifestar su gloria a los hombres. Vean el verso 37. Con eso termino. Vean el verso 37. ¿Lo puedes leer? El verso 37, la primera parte del verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. ¿Cuál es la primera razón por la cual debemos manifestar su gloria? Para que podamos dar a conocer que Él es el único Dios. Esa es la primera razón. Elías ya que hizo todo, dice: respóndeme, oh Jehová, para que el pueblo conozca que tú eres mi Dios. Esa es la primera razón. Pero hay una segunda razón. Verso 37 en adelante, 37, 38 y 39. Vean lo que dice 37. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39. Viéndolo, atención, viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amados hermanos, esa es la segunda razón. La segunda razón, ¿sabes cuál es? Que cuando manifestamos su gloria, atraemos los corazones de los hombres hacia Él mismo. No solamente es para que reconozcamos que Él es Dios, sino que a través de eso, tu vecino, tus familiares, tus hijos, tu esposo, tu esposa serán atraídos, sus corazones, hacia el Señor. Y por último, verso 40, ponte de pie. Verso 40. Tercer paso, tercer razón del por qué vamos a manifestar su gloria. Verso 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, y para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. ¿Sabes?
El primer paso, la primera razón para manifestar la gloria de Dios es para manifestar que Él es el único Dios. La segunda razón es para atraer a Dios los corazones de los hombres. Pero la tercera razón es para exhibir y destruir todo lo que no proviene de Él. Y eso fue lo que Elías hizo. Exhibió y destruyó a los 450 profetas de Baal. Todos fueron degollados, todos fueron destruidos. El que quedó de pie es el único que había dicho: yo y Jehová somos mayoría. Aleluya. El que quedó de pie es el único que reconoció: no es con mi fuerza, es con la fuerza del Espíritu de Dios. No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Es el que levantó un altar, el que trajo firmeza y estabilidad, el que puso su corazón en ese lugar y el que invocó con toda su fe. Él es el que pudo ver la gloria de Dios en su vida y manifestada a través de su vida. Dios te está llamando en pleno 2024, a inicios de este año, a que seas hombre, mujer, que diga: Señor, me levantaré en este tiempo para poder restaurar el altar. Desde ahí yo quiero comenzar. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está llamando a su iglesia y está hoy diciendo: lo primero es restaurar el altar. Oh, santo, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo primero es restaurar el altar. Por mucho tiempo he visto que te afanas. He visto que con mucho fervor te involucras en mi obra, pero por mucho tiempo he dejado de ver tu corazón derramarse en mi presencia, dice el Señor. Te has olvidado de mí y te has envuelto más en mis asuntos. Levanta el altar. Te preocupas mucho porque yo te bendiga, pero te has olvidado de bendecir mi nombre. Anhelas victoria, pero te has olvidado de acercarte al victorioso, al todopoderoso, al león de la tribu de Judá. Hoy el Espíritu Santo está llamando a que levantes el altar, porque es el primer paso para manifestar su gloria. Lo que sigue es que su palabra sea entronada, y eso va a suceder muy pronto. Va a suceder como nunca había sucedido en este lugar. El avivamiento, llegó el tiempo que será por obedecer a su palabra, por amar su palabra, abrazar su palabra, atender su palabra, porque ya están preparados. Lo que viene adelante es que la palabra de Dios tomará el lugar que corresponde en este lugar, para que sean estables, seguros y firmes. Hoy yo te pido, si alguien me puede ayudar a mover esto, ven a este lugar, acto de fe. Pasa a este lugar y vas a decir: Señor, yo